La paz sea sobre todos vosotros. Voy a leer la consulta de un hermano que dice lo siguiente. Assalamu alaikum, Umar. Espero que todo vaya bien, inshallah. Barakallahu por tus vídeos de explicación. Umar, vengo a pedirte sobre la Sura Al-Maida, ayat 2, cuando dice Allah subhanahu wa ta'ala, y buscad ayuda en la virtud y en el temor, entre paréntesis, de Allah. No en la desobediencia ni en la transgresión. He visto, dice el hermano, que esta ley ya los sheikh la dicen bastante cuando hablan de que una persona coopera en un pecado con otra. Quisiera que me ayudaras a entender este ayat. Barakallahu fik por tu tiempo y saludos a toda la familia. Hermano Umar, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, hermano. Saludos también para toda tu familia. Barakallahu fik. Muchas gracias por tu mensaje. Bueno, esta interpretación sabes que está basada en la tradición, en la comprensión de una religión islámica que en muchos puntos se aleja de lo que es el libro de Allah. Lo sabes perfectamente, lo hemos hablado en privado muchas veces. Ellos lo entienden de esta manera, los sabios. Vamos a hacer nosotros un análisis de lo que dice el Corán y vamos a sacar las conclusiones cada uno por nosotros mismos. Ya sabes que yo nunca contesto ni pretendo contestar a las preguntas que me hacen en el sentido de decir, no, esto es así y no es del otro modo. Es un absurdo. Quien pretenda esto es un ignorante completo. No podemos dar nosotros el sentido a la verdad de Dios el Altísimo. Nosotros podemos interpretar, eso está clarísimo. También está muy claro que cuando son contradicciones muy claras, independientemente de quién las diga o quién las apoye, pues eso sí que no lo podemos aceptar de ninguna manera. A mí me da igual que lo diga quien lo diga. Si la reflexión o la interpretación que uno hace está en clara contradicción con lo que dice el Corán de una manera muy clara y explícita, pues a eso ni caso, desde luego. Vale, vamos a leer el ayat, hacer una interpretación basada en el sentido básico de los términos, primero de todo. Y aquí vamos a encontrar que nos estaría hablando este trozo de ayat de buscar el equilibrio en la firmeza y bondad, de la protección que nos brinda la revelación divina, es decir, el Corán. Esto es lo que nos estaría diciendo. Fíjate, y buscad ayuda, o ataguna ala, este término significa un término medio, algo equilibrado. Ese es un sentido básico. Y también el de ayuda. Ese es el concepto que encierra la raíz. Se utiliza para expresar que alguien tiene una mediana edad o que una persona que es gorda pero mantiene las proporciones. Esa es la raíz de esta palabra, del buscad ayuda que leemos en las traducciones. También debemos saber que este watawauna ala tiene el sentido de una acción porque implica ayuda, esfuerzo, movimiento y cooperación entre las personas. Ambos sentidos expresan la idea de buscar el equilibrio. Después dicen en la virtud al-birr, el sentido básico de esta raíz encierra los conceptos de inmensidad, amplitud y expansión. Sus acepciones principales guardan relación con gran extensión de tierra firme, mantener la palabra o el juramento, alguien en quien se puede confiar por su honestidad, virtud, obediencia, tener una gran descendencia, un corazón bondadoso y una acción productiva. Esto es lo que encierra el término al-birr en árabe. Entonces, es una expansión, es una proyección de lo que la persona tiene dentro, de las virtudes de la persona hacia afuera. No es una sola virtud o el concepto de virtud como
como idea, no. Representa muchas cosas que tienen que ver con la amplitud, con la inmensidad, con la expansión. Es algo que ya la propia raíz de la palabra nos lo indica, es una expansión de lo que llevamos dentro hacia afuera. Claro, normalmente se entiende o se construye la acepción a partir de ahí de virtud, pero es algo más profundo, más elaborado en árabe, ya lo sabes. Luego dice, y el temor, entre paréntesis, de Allah o al-taqwa, que encierra el sentido básico de proteger. Taqwa no es tener miedo, en árabe su sentido básico es proteger. Estar pendiente de algo, alguien, conservar, salvar, tener conciencia y mantenerse a distancia de lo que resulta perjudicial. Como cuando vamos caminando por un campo de rosas con espinas y vamos con cuidado de no engancharnos. No tenemos miedo, simplemente estamos siendo conscientes de que ahí hay un peligro y estamos pasando con cuidado. Esto también es una acepción que se construye en árabe con la raíz del término taqwa. Después dice, bueno, ojo, este taqwa se ha utilizado en el contexto coránico como eso, como la protección del creyente frente a su propia maldad, teniendo la conciencia en todo momento en Dios el Altísimo y cumpliendo con los preceptos del libro, evidentemente. No se puede tener taqwa si uno no cumple los preceptos del libro y no tiene la conciencia puesta en su Creador. Luego dice, no en walatawamuna Allah, se vuelve a repetir, es decir, buscad ayuda y no busquéis ayuda en la desobediencia al izmi. Este izmi, ya hemos dicho en alguna ocasión que significa quedarse atrás, ese es un sentido básico del término, y también implica la acción de quedarse atrás por agotamiento, no poder continuar la marcha, pérdida de energía, debilidad, impedir el desarrollo del potencial. Esto es lo que encierra el término izmi. Repasar un límite que debe ser respetado. Ese es el concepto básico de la raíz de Udwal. Cruzar o pasar por encima de, ser incapaz de llegar a un acuerdo mutuo, incompatibilidad para unirse, enemistad, falta de armonía. Esto es lo que encierra el sentido básico de los términos. En este versículo también, como hemos visto, encontramos al birri wal taqwa como el opuesto al izmi o al udwan. Las raíces de estos dos últimos términos tienen el sentido básico de aquello que provoca que el individuo quede atrás, la pérdida de energía y el sobrepasar los límites que deben ser respetados. Bien, al ser su contrario, al birri wal taqwa, hace referencia a aquello que provoca el avance del individuo, el incremento de energía y el respetar los límites impuestos. Tú sabes que cuando en el Corán aparece una palabra y nos dice que es contrario o diferente al otro, pues ahí podemos establecer una relación. Si dice, por ejemplo, esto es diferente a esto, a ti te queda muy claro que las dos cosas son diferentes. Si te dice, por ejemplo, que los creyentes hacían buenas acciones, ya eso de forma implícita lleva la comprensión de que los que no son creyentes tienen que hacer las malas acciones. Así funciona la interpretación coránica, según los lexicólogos y los sabios de la lengua árabe y del Islam. Esto es un dato que muchas veces no lo tenemos en cuenta. El contexto es fundamental a la hora de entender el libro. Bien, si se quiere leer de otro modo, también podríamos decir que sobrepasar los límites que deben ser respetados tiene como consecuencia la pérdida de energía, lo cual provoca que el individuo se quede atrás. Por otra parte, respetar los límites impuestos tiene como consecuencia el incremento de energía, lo cual permite el avance del individuo. Podemos leerlo como queramos, la conclusión siempre será la misma. Obedecer a Allah significa desarrollo, desobedecer a Allah, subdesarrollo. Ahí está clarísimo. E independientemente de los sentidos básicos de los términos y de cualquier interpretación que le queremos dar a este pasaje, vamos a fijarnos en lo que nos dice en el capítulo 5, el versículo 1 y el versículo 2, que es donde aparece este trozo que estamos estudiando.
Fíjate que dice así, en el versículo 1 empieza: vosotros que creéis, cumplid los contratos. La palabra cumplid en árabe tiene el sentido de completar algo, de llenarlo, de hacerlo completo. Y los contratos, en su sentido más básico, encierra el acto de el acto de atar dos partes o de apretar un nudo. Ese es el sentido básico de esta palabra que leéis como contratos en castellano. Después, en el segundo versículo, empieza: vosotros que creéis, no profanéis, y señala una lista de cosas. No profanéis esto, los ritos de Allah, esto. Que eso se puede interpretar de muchas maneras, pero el no profanéis, esta palabra en árabe, su raíz también encierra el concepto, pero justo el contrario de atar o cerrar un nudo, porque significa el acto de desatar dos partes o de aflojar un nudo. Por eso dice: no profanéis. En pocas palabras, el primer principio nos dice: cumplir los pactos, apretar el nudo, y el segundo dice: no profanéis, no desatéis el nudo. El Corán siempre busca unidad, y la unidad está muchas veces donde menos la esperamos, en las raíces de las palabras. Siempre encontramos sentidos que se nos escapan, por eso es tan importante estudiar a fondo los términos del Corán. A quien le interesa, claro, para quien no le interesa no es importante. Bien, entonces, desde la perspectiva de los contextos, que es esta última que hemos señalado, y el sentido que le hemos dado al birri o al taqwa y al ithmi o al udwan, podemos entender que se nos está indicando que la separación es sinónimo de debilidad y que la unión, como dice el dicho, la unión hace la fuerza, siempre y cuando se tengan los preceptos de Allah en cuenta y se cumplan, porque si no, no hay fuerza que valga. La hawla wa la quwwata illa billah, no hay más fuerza en el poder, sino la que viene de Allah. Este es otro sentido o varios sentidos que se le pueden dar a esta frase, y lo más importante siempre es la conciencia puesta en Allah, seguir esos preceptos claros que aparecen en el libro, que todo el mundo los puede entender, hasta un niño pequeño los puede comprender, y basarse en eso. Después, la dificultad que muchos sabios nos exponen y ese tipo de prácticas que son irrealizables, pues evidentemente ni nos convienen, ni nos son útiles, ni nos sirven para nada. El profeta Mohammed, nuestro amado profeta Mohammed, vino en su época, arregló, solucionó, puso justicia, llamó al conocimiento, a la paz, a la armonía y a la misericordia a su comunidad, y eso es lo que debemos intentar nosotros en cada época, en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestras casas, poner todas esas cosas. Un saludo, hermano, y asalamu alaikum.